¿Qué tal, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Le doy gracias a Dios Todopoderoso por medio de nuestro Señor Jesucristo, de que me estén permitiendo el privilegio de poder exponer su bendita palabra en esta bendita enseñanza número 18, en este bendito día, sabiendo, bendito hermano y bendita hermana, que todos los que hemos sido llamados, escogidos, y todos los que estamos con temor reverente y con temblor día con día cuidando esta gran salvación que nos trajo Dios por medio de nuestro amo y de nuestro Rey. Esta bendita palabra es nuestro sustento en este desierto. Esta bendita palabra es nuestra luz a nuestros pies, a los que vienen con hambre y sed de justicia. Así me pongo a los pies de Cristo. He orado por todo el pueblo de Dios, por todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, y especialmente por los que Dios me está permitiendo por este medio dar una enseñanza en México, en Estados Unidos, en Perú, en Brasil, en Colombia, en España y en todo lugar donde Dios permita. Gracias y paz, benditos hermanos, y continuamos con esta bendita enseñanza en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 40. Recordando que estamos viendo el fruto de Dios en este nuevo pacto por medio de los verdaderos siervos de Dios, de cómo se habla con denuedo, de cómo habla Dios y cómo trata de reconciliar Dios, sea con el primer pueblo de la circuncisión hecha en mano en el prepucio, o sea con los gentiles. Acuérdense que Dios es el sabio y Él utiliza instrumentos para predicar y para tratar de convencer. En este caso vemos a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre instrumento de Dios, cómo empieza a hablar desde el Antiguo Testamento, cómo empieza a dar testimonio para introducirse, a presentar al autor y consumador de la fe a un pueblo que ya tenía conocimiento no de Cristo, sino tenía conocimiento proféticamente del ungido, del Mesías, pero para que reconocieran porque Jesús ya había muerto y había resucitado. Entonces seguimos viendo lo que dice en el 40 y sigue dando testimonio. Ayer vimos en el 39 que Esteban dijo, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. De igual manera también, si nosotros meditamos como una sombra de lo que iba a venir, hoy nuestro Señor Jesucristo, que ha venido como Salvador, que ha venido a libertarnos del Egipto espiritual, que es el mundo, muchos no lo obedecen porque en sus corazones está el volverse Egipto, que es el mundo. En sus corazones está en decir, tú eres esta palabra, tú eres la palabra de comer la carne, tú eres la palabra de la cruz, ¿quién podrá aguantarla? Y en todo momento están cavilando en sus corazones y extrañando del lugar donde nos vino a sacar Dios mediante su Hijo Jesucristo, que es la mesa de Satanás y que son todos los deseos de la carne. Porque en el Antiguo Testamento, pues precisamente representaba Egipto, la mesa de Satanás hoy. Ya le hablé yo de la esclavitud, lo que hoy es la esclavitud, la obra y la sabiduría de los seres humanos y ese duro trabajo en que los seres humanos se ocupan el día de hoy. Ahora, dice en el 40, cuando dijeron a Aarón, y sigue dando testimonio Esteban con la bendita palabra, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Así, en la bendita palabra nos enseña en el Génesis, en el Éxodo, cuando Moisés sube al monte por los mandamientos escritos por el dedo de Dios. Sabemos que duró 40 días y recordemos, esto es muy importante porque el número 40 hoy representa un tiempo que Dios permite para darnos un crecimiento espiritual, o bien un tiempo que Dios permite de prueba, o un tiempo que Dios permite en el ministerio para ir a descansar. Así
Cristo Jesús, el 40, representó la prueba en el desierto para empezar su ministerio. Entonces, esos 40 días simbólico, como una sombra de lo que iba a venir, representa un discipulado al igual que los 40 años que estuvieron caminando en el desierto, un discipulado. Pero ¿qué pasa, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios nos llama? Cristo Jesús murió, resucitó y se fue arriba, y muchos piensan que ya tardó, muchos piensan que no va a venir cuando Cristo Jesús está ya con nosotros. ¿Qué empiezan? Como vimos en el versículo de arriba, tienen en su corazón el regresar a Egipto. En su corazón está en estar pensando como la esposa de Lot en las cosas del mundo, y no tienen fe, no ponen su mirada en las cosas de allá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Aarón, recordemos que representa como una sombra de lo que iba a venir, una iglesia. Representó a Aarón el sumo sacerdote de la tribu de Leví, para enseñar al pueblo, para cuidar al pueblo, para apacentar al pueblo, para instruirlos en la palabra. Entonces, hoy también representa, fíjese bien lo que le voy a decir, esto, porque no nada más estamos viendo la enseñanza de Esteban y lo que le van a hacer por predicar la verdad, porque también recordemos, y no se le olvide, que estamos aprendiendo el fruto del Espíritu Santo en un santo y el fruto del Espíritu Santo en un impío, en un hipócrita, que los dos manejan la Biblia y los dos confiesan a Dios. Estamos viendo el fruto del Espíritu Santo para poder reconocer nosotros este tipo de iglesias o este tipo de siervos que se disfrazan de ángeles de luz. Pero aquí también mi deber es explicarle y tocar como referencia y remontarnos en el Antiguo Testamento a la enseñanza que hay hoy y que Dios nos quiere dar. Entonces, Aarón representa hoy una iglesia escogida por Dios, o un siervo escogido por Dios que salió de Egipto, que no fue puesto por un diploma, ni fue puesto por el hombre, sino fue puesto por Dios porque alcanzó un nivel espiritual y tenía al cuidado el mandamiento de Dios, y lo convencieron. Fíjense bien, y lo convenció el pueblo. Lo convenció el pueblo a hacerles un Dios que les permitiera el adulterio, la fornicación, y les permitiera todo el apetito carnal que vino a ofrecer Satanás, pero no dejando de decir el nombre de Jehová. Porque si usted se remonta a esta bendita enseñanza del Génesis, cuando Moisés sube, el pueblo empieza a decir, ya tardó, pensaron que ya había muerto, no tuvieron fe que Cristo Jesús resucitó y que vive y que está en medio de la iglesia. Son los pecadores que no pueden ver, los que están pensando en su corazón en regresar a Egipto, como lo vimos en el versículo de arriba, y Dios les manda un precio, que es que por falta de fe y por no creer en Dios, la carne los inclina a las pasiones carnales. Entonces, muchas veces en las iglesias aquí, por ejemplo, para que pueda entender, a mí Dios no me puso con títulos, ni con reconocimientos de hombre, ni por cobertura de hombre, no. Gracias a Dios estoy puesto por Él, reconocido por Dios y por Cristo Jesús, pero sí, muchos que han venido me han tratado de decir que les haga otro Dios, que les haga otro Cristo, un Cristo que predica la prosperidad, un Cristo que predica las escuelas, un Cristo que predica el trabajo, un Cristo que no predique la cruz, un Cristo que les permita tener una amistad con el mundo, que les permita sentarse a una mesa, porque dice la palabra que el pueblo se sentó a beber y a comer, pero ¿de qué? De la sabiduría del diablo, de la sabiduría del mundo. Y dice que el pueblo estaba desenfrenado en Génesis y se levantó a comer y a beber y a fornicar. Entonces, hay muchos que les han convencido por el temor de no perder el veneno que trajo Satanás en el Edén, cuando le dijo y tentó a Eva y la mujer al hombre, y le dijo,
vas a ser como Dios. Porque precisamente el veneno de Satanás en un ministerio, en este caso como Aarón, ya sea singular o plural, uno o muchos siervos o una iglesia, buscan los aplausos, buscan las adulaciones en las plazas, buscan los primeros lugares, buscan los reconocimientos, buscan dejarse adorar como si fueran Cristo, como si fueran Dios. Y los tratan como dioses. De hecho, hay pasajes bíblicos en la Biblia, no nada más que nos enseñan lo mismo, como a Pablo cuando hizo milagro que los quisieron hacer dioses. Entonces, vamos viendo que Aarón, pues, así de igual manera, si a este servidor viene la gente y me dice, mira, yo sí puedo venir, pero sin cargar la cruz. Yo puedo venir los sábados y los domingos, y si usted me predica que ya soy salvo y me permite estar haciendo lo de Egipto, vengo y diezmo con gusto y le aplaudo. Claro que voy a estar contento con usted, y yo, por temor de perder a la gente, por temor de perder la fama, entonces los complazco y hago lo que ellos me piden. Porque así hay muchas iglesias el día de hoy, manejadas por la iglesia y no por el representante. Entonces, vamos, cuando le dijeron a Aarón, aquí está el pueblo, le dijeron, fíjese bien, haznos dioses, viene con D minúscula, dioses, que vayan delante de nosotros. Ahora usted va a decir, pues era nada más un dios, era un becerro de oro. No, hay que meditar en la palabra. Dioses son, y se refiere a Dios hoy como una sombra, a todo lo que es idolatría. Y recuerde, un Dios, yo le vuelvo a repetir en cada enseñanza para que usted tenga la plena certeza de lo que es un Dios, aunque no son dioses, dice la Biblia. Pero, ¿qué son dioses? Un Dios es todo aquel que pongo la confianza, que le doy mi vida y que le adoro, que le doy mi vida, que dependo de él, que no lo puedo dejar, que pongo mi confianza para que me vaya bien. Ahora bien, yo le digo una cosa, ¿quién puede dejar el día de hoy una carrera? ¿Quién puede dejar de Dios hoy sus riquezas y sus empresas? Como Cristo Jesús le dijo al rico, deja tus empresas, deja tus riquezas y bien. No, ahí vemos, el rico no pudo dejar esos dioses porque su confianza y su vida estaba en servir, para hacerse más rico, en servir al mundo, a la mesa de Satanás, y no pudo dejar y se fue triste. Entonces, un Dios es todo lo que mi vida cotidiana le doy de tiempo y que no lo puedo dejar. Como el internet, el Facebook, las escuelas es otro Dios, donde los padres echan a sus hijos a Moloch, porque yo le digo, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, aunque pierda audiencia, no me importa, Dios me puso para decir la verdad. Yo no estoy peleado con las matemáticas, no estoy peleado con el abecedario, no estoy peleado a que un niño sepa leer, escribir, sepa si se le puede enseñar inglés, sepa, ¿verdad? Pero no el mandarlo, porque ahí está la mesa de Satanás, ahí está una masa donde leuda, ahí está donde si yo lo mando lo van a criticar, lo van a maltratar. Ahora, yo le digo algo, esa sabiduría no va a llevar a mi hijo a la vida eterna. Recordemos, yo siempre le voy a recordar, nosotros somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente de paso. ¿Qué dijo Dios? Este no es su hogar, su vida es como humo, su vida es como una flor que se ve y luego desaparece. Aprovechen bien el tiempo, sírvanme, aquí es una preparación. Yo no he dejado de repetirle todo eso. Entonces, claro que las iglesias en donde hoy yo conozco que van hasta seres queridos míos, ¿verdad? En la carne, porque en el espíritu no puedo decir que piensan que son cristianos, pues claro que ahí les han hecho dioses. Y Aarón les hizo dioses. Fíjese bien, ponga atención, del oro que habían sacado de Egipto y la plata que habían sacado de Egipto. Porque la bendita palabra todo tiene enseñanza. Yo se lo voy a decir. Cuando en la 10ª plaga que Faraón
dejó ir al pueblo cuando estuvo derrotado y dijo también llévense todo lo que quieran y salgan de aquí. Y los egipcios tomaron, recordemos que Egipto bíblicamente era un país lleno de oro, pero ¿qué representa eso de riquezas? Que el salir con oro no es traernos la prosperidad o traernos cosas de Egipto, no. El oro bíblicamente representa la santidad, representa la sangre de Cristo que nos vino a limpiar al salir del mundo, al salir de Egipto, porque cuando yo me bauticé, me limpió y me puso la pureza que representa el oro, que representa la plata, representa la pureza, la limpieza, porque el oro representa un metal que se cataloga con mucho valor cuando no tiene aleación, cuando es puro, cuando es oro puro, como los centenarios de oro que se venden aquí en México y en otras partes del mundo también, que se venden lingotes o monedas de oro o onzas de plata que son de oro puro. Dice de hecho Silver Fine 999, que es plata pura 999, ¿verdad? Que no tiene aleaciones. Entonces representa la pureza. Claro que a mí me manda llamar Dios en el bautizo, y en el bautizo me perdona mis pecados, mas no soy todavía oro puro, pero en el discipulado, mediante la palabra, mediante la fe y el poder de Dios, voy saliendo del mundo y me va haciendo puro hasta llegar a la estatura del varón perfecto, cuando ya la ley no es para mí, sino para predicarla, para juzgar a un pueblo, para gobernar a un pueblo, una vez que ya tuve un crecimiento y ya tengo pureza, como dice en Timoteo, que el obispo debe de ser irreprensible, casto de sí mismo, que tenga buen testimonio. Entonces es la pureza, la santidad. Ahora, este pueblo literalmente, pues bueno, habían salido con oro como una sombra de lo que iba a venir, y muchos han con ese oro, con esa limpieza, con eso que nos trajo Cristo, lo han cambiado, lo han dado para hacerse dioses, para regresar al mundo, porque de ese oro lo dieron todo para hacer dioses, y cambiaron y hicieron afrenta al Espíritu de gracia por cosas pasajeras, por cosas corruptas. Entonces, otra vez, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, y ahí está, ya le dije cuáles son el día de hoy, hermano y hermana, ¿verdad? De hecho, en el Nuevo Testamento Dios les llama vicios, vicios que Satanás trajo y que muchos cristianos no pueden dejar. Dice que vayan delante de nosotros, dice, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y aquí vemos, ¿verdad? ¿No saben estos que Cristo Jesús es el pastor? Que en el Evangelio la palabra está viva. Y dice, y ahí entra, bendito hermano y bendita hermana, el veneno de Satanás, en donde no les gusta escuchar el tema de la cruz, el tema de comer la carne de Cristo, el tema de beber su sangre, el tema de que fuimos comprados a un precio muy alto, y si no les gusta escuchar la vana manera de vivir, a lo que estaban acostumbrados en Egipto, a lo que hacían en Egipto, ahí están llenas las iglesias. Ahí, y fíjense, el pueblo, dice, se sentó a comer y a beber. Dice en Génesis y lo dice también en Corintios. Y el pueblo se sentó a beber y a comer y a fornicar. De hecho, cuando Moisés iba bajando con las tablas de los mandamientos y Josué estaba a las faldas del monte esperando a Moisés esos 40 días, porque Josué no se quedó con el pueblo, sino se quedó esperando a Moisés. Josué dice, se oyen a gritos de guerra. Y dice Moisés, no son gritos de guerra, sino son ya gritos de pecado, de depravacidad, ¿verdad? Y cuando Moisés vio y se tocó el cuerno, entonces el pueblo volteó y Moisés, la ley que tenía, la rompió y dijo, no son dignos. Y los que quieran estar con ese Dios o con esos dioses y ese becerro de oro,
quédense ahí. Pero los que tengan temor y arrepiéntanse, pásense de este lado. Los que han leído, todo esto viene en la bendita palabra. Bueno, entonces dice, 41, hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificios al ídolo. Ahorita les voy a decir qué es eso. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Ahí está. Ahora, hicieron un becerro de oro, que figurativamente es cambiar la pureza que Dios me trajo por las cosas de aquí abajo y irme a la prosperidad. Y fíjese bien lo que dice aquí. Y ofrecieron sacrificio al ídolo. Ahora, sacrificio eran en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, animales. Así le ofrecían sacrificios a Dagón, a Astarte, a Astaret. Ofrecían sacrificios de animales, ya como una sombra de lo que iba a venir, porque también a Dios se le ofrecían sacrificios de ovejas, de bueyes, como una sombra. A los que han dado un seguimiento en Romanos, en Hebreos, en Gálatas, que hablamos del Antiguo Testamento como una sombra, sabemos que era unas historias vivas para que cuando viniera Cristo Jesús ya no nos pidió, quitó el primer culto y ya no nos pidió sacrificios de animales, sino nos pidió nuestras vidas. Así como Cristo ya no fue en el pacto, ya no hubo un sacrificio a Dios de un animal, sino el mismo Hijo de Dios se ofreció en su cuerpo, en su espíritu y en su alma como ofrenda a Dios, santo y agradable. Así también Cristo Jesús dijo, en este nuevo pacto, eso fue una sombra, los sacrificios son hoy tu cuerpo y tu vida. Ahora, ¿qué es ofrecer sacrificio al becerro de oro? Bien, yo le he venido diciendo en cada enseñanza que si usted conoce un cristiano que trabaje durante todo el día en el mundo, en las cosas que no son de Dios, 8, 9 o 10 horas, y nada más quiera venir con Dios, ya no a escuchar, porque el escuchar es un servicio, es que Dios me ame. El que me discipule, Dios, es recibir una bendición muy grande de Dios. Es un favor que me está dando a mí. No le estoy haciendo ningún favor a Dios el venir a escuchar la palabra o el venir a dejarme discipular. No, es una riqueza que Dios me dio, pero que tiene un costo para poder venir a esta escuela espiritual, y el costo es sacrificio. Ahora, una vez, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita palabra y el poder de Dios me sacó del mundo, entonces soy un ser que vivo para Dios y no para Egipto. Que el hacer ídolos, como dice aquí, ¿verdad? Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Es que Satanás quiere tu vida. Satanás quiere tu tiempo. El becerro de oro es todo lo que me quita tiempo de estar a los pies de Cristo apacentando el rebaño o discipulándome. Eso es. ¿Y cuántos cristianos hay hoy que tienen el becerro de oro como una sombra? Porque la Biblia tiene la verdad. Y recordemos que todo lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento, bendito pueblo de Dios, es una sombra. Despertemos, démonos cuenta, y no nada más con esta historia, sino con todo lo que viene en la bendita palabra. Dios profetiza la apostasía, Dios profetiza la infidelidad, Dios profetiza en el libro de Esther, en el libro de Ruth, en el libro de los Reyes, de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes, en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, en Daniel, en todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Dios, como una sombra, estaba profetizando cómo iba a ser la iglesia a raíz de que Cristo Jesús viniera. Que era una sombra. Porque recuerde que Dios soportó los pecados pasados porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. Entonces, todo era una sombra de lo que iba a venir. Así que vuelvo a repetir, hoy también en la mayoría de las congregaciones han metido el becerro de oro y han metido dioses. Dioses en donde enseñan
a sacrificar sus vidas a esos dioses. Porque la mayoría de las congregaciones hoy hablan de trabajar en el mundo, hablan de la sabiduría del mundo para sus hijos, hablan de la tecnología, hablan de la prosperidad y del dinero, que solamente lo puedo obtener yo en abundancia, las cosas materiales, si sacrifico mi vida fuera de los pies de Cristo y sirvo al campo de Satanás. Yo espero que vaya entendiendo la profundidad de la palabra de Dios. Que vayan delante de nosotros, porque este Moisés entonces hicieron un becerro de oro en el cual que ofrecieron sacrificios y en las obras de sus manos se regocijaron. Es muy importante también porque Dios es el creador. Obviamente la mano de Dios o la diestra de Dios o las manos del alfarero me transformó a ser un ser angelical y ahí me regocijo. Pero ¿qué es que en las obras de sus manos se regocijaron? Claro, dicen, esta es la casa, me costó trabajo, esta casa yo la hice con trabajo. Sí dicen, ¿verdad? Porque también en el primer pueblo tenía el becerro de oro, pero seguían pronunciando a Jehová, seguían pronunciando a Jehová, pero seguían teniendo el becerro de oro. De igual manera hoy también, ¿verdad? Se regocijan en la obra que hacen en el mundo, en Egipto, se regocijan de lo que tienen, de las congregaciones de mármol, de cafetería, de la prosperidad, se regocijan sin dejar de nombrar a Jehová, pero con los ídolos y con el becerro de oro dentro de sus congregaciones. Bueno, dice también aquí, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Ahora, es muy importante, y Dios se apartó de ellos, se apartó. Y aquí está literalmente lo que dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El pecado paga un salario y es la muerte. ¿Qué es la muerte? Que Dios se aleje de su casa, que es este cuerpo. Que usted o yo, por no dejar los ídolos, por estar extrañando Egipto, por ir a una congregación y decirle a los representantes, yo voy a venir aquí si me rascas el oído, hazme dioses y dime que sí puedo ser homosexual, dime que sí puedo ser lesbiana, dime que sí puedo trabajar, porque allá no quieren, dime que sí puedo hacer esto, porque yo quiero comer y beber y hacer fiesta en la carne, dime y yo me quedo aquí. Entonces, los que alguna ocasión estuvieron bien, pues lo hacen. Yo conozco, he dicho que aquí no voy a decir nombres, pero conozco servidores que hace 20 años, 15 años, tenían el fruto de Cristo y hoy son reconocidos. Hoy están en congregaciones, algunos como en Pare de Sufrir, otros en congregaciones muy reconocidas, donde tienen fama y poder por haber hecho y metido ídolos a lo que les agrada, a los que han salido o han sido llamados. Yo le vuelvo a repetir, le he puesto ejemplos anteriormente, ¿verdad? Mediten esto y le voy a poner una parábola. Tengo 2 niños de 8 años que son huérfanos, ¿verdad? Y se presentan 2 hombres para que los niños decidan con quién irse para vivir siempre con él como padre. Entonces yo llego con un niño para ganármelo, ¿verdad? Y le pongo en la mesa, yo me voy a preocupar, estás muy desnutrido, te voy a dar verduras, te voy a dar fruta, te voy a dar educación, te voy a dar disciplina, te voy a meter a una escuela, estoy hablando con parábolas, a una escuela y vas a ser un hombre grande. El otro padre viene con 1000 juguetes de toda diversidad que el niño ansiaba y que nunca tuvo, viene con dulces que también el niño ansiaba y que nunca tuvo, viene con alimento de pingüinos, de gansitos, de Coca-Cola, refrescos,
y pura comida chatarra, y le dice, yo te voy a ofrecer esto y te voy a ofrecer, en mi casa tengo un jardín muy grande, un patio muy grande con juegos, con subibajas, con resbaladillas. Yo no te voy a mandar a la escuela porque yo te amo, yo te voy a cuidar, yo te voy a mantener y vas a tener muchos amiguitos y eso. El niño de 8 años, ¿con quién se va a ir? Bueno, de igual manera la palabra de Dios nos enseña que nosotros venimos sin sabiduría, que nosotros cuando nos bautizamos nacemos, que somos como niños. Y recuerde, Satanás, representando a Herodes, mandó matar a todos los niños de Raquel, también con un simbolismo, porque hoy sigue Raquel, que es la iglesia verdadera, que da una simiente espiritual, una simiente de Cristo Jesús. También Satanás hoy está como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a todos los niños para que no lleguen a ser primogénitos. Entonces, es lo que les gusta escuchar. ¿Por qué? Porque no tuvieron la palabra de Dios por miel, porque les pareció dura cuando se les enseñó la cruz, cuando se les enseñó el salir de Egipto, cuando se les enseñó a no voltear para atrás. Les pareció dura y a ella no es culpa de Dios, es falta de fe. Entonces, vamos entendiendo, bendito hermano y bendita hermana, por qué están esas iglesias llenas. Porque se amontonan y lo que les gusta oír, y que los engañe, a decir, tú ya eres salvo, sí, no, Jehová está contigo, no, Dios trajo esto, y los engañan y ahí se quedan. Dice en el versículo 42. Bueno, primero entonces hicieron un becerro de oro en el 41 y ofrecieron sacrificio al ídolo. Ya le dije lo que es ofrecer sacrificio, o el campo de Satanás o el campo de Dios. O sacrifico mi vida a Dios o sacrifico mi vida a Satanás. Como dice en Romanos 12:1, ¿verdad? Poner vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, sabiendo que fueron comprados y que mi vida le pertenece a Dios y a Cristo Jesús para su obra. Pero Satanás también, recuerde que trae una copa, recuerde que trae un pacto, que es que usted no sirva a Cristo, sino que se quede en el mundo sirviéndole a Él. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, y en las obras de sus manos se regocijaron, porque el trabajo, las escuelas son obras de mis manos. Trabajo que yo tengo, carros, las cosas que te la ropa, todo, los viajes, es obra del trabajo que da Satanás. Porque en este trabajo, que también nos ocupa mis manos, pero no es mi obra, es por fe, es la obra de Cristo Jesús, es la obra de Dios. Dice entonces aquí en el versículo 42, y aquí está el temor, aquí está por lo que Dios ruega, por lo que Dios habla con autoridad, por lo que Dios llora muchas veces por medio de los siervos, para que despierten, porque lo peor que me puede pasar es que si se aparta de Dios quedo muerto y me entran tinieblas. Dice, y Dios se apartó, ahí está el problema, se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, que simbólicamente. En Deuteronomio 18 dice, cuando Dios les heredera la tierra de Canaán, les dice, y no vaya a ser que cuando yo te heredere esa tierra y voltees al cielo, vayas a querer adorar a las estrellas, al sol, a la luna, como los romanos y como todas esas naciones que en el Antiguo Testamento adoraban las constelaciones. De hecho, usted sabe que Roma adoraba al sol, su principal dios era el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, y no nada más Roma, sino muchos. Ya representando figurativamente en el Antiguo Testamento que el ejército del cielo son los mismos dioses o los mismos ídolos que Satanás puso aquí en Babilonia, que Satanás puso en Egipto, porque lo que era Egipto y Babilonia tenían más de 1000 dioses. De igual manera aquí hay una mesa extensa que pone Satanás en el planeta Tierra para que usted esté embobado afuera de los pies de Cristo,
para que usted esté distraído afuera de la cruz. Y recordemos que Dios dice que Él no quiere perezosos, que los que van a entrar a su reposo son los que trabajaron en su obra, porque Dios habla de un reposo a los que trabajaron en su obra, no para Satanás. Entonces, el ejército en su momento, como una parábola, como un ejemplo que Dios pone de todo el ejército de los cielos, se refiere hoy a todos los ídolos, a toda la mesa de Satanás. Como yo le dije, vengo con el niño y le ofrezco 1500 juguetes diferentes, ¿verdad? Le ofrezco otros 1500 dulces diferentes. Le ofrezco, pues ahora sí que si al niño no le gusta, dice, pues ese sí, ese sí. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, esas congregaciones en donde cada uno viene con una concupiscencia, y así dice la palabra, ¿verdad? Y se amontonarán maestros a rascar el oído según las concupiscencias o los antojos carnales que cada uno tenga, y ahí se quedan. Y ahí, hoy sigue siendo, porque hoy como una sombra se cumple la profecía de que le exigieron a Aarón hacerles un becerro de oro, y el problema es que en esas congregaciones se apartó Dios y les ha permitido el mismo Dios a esas congregaciones que adoren todos los ídolos que tienen, ya sea de trabajo, de homosexualidad, de lo que sea, que lo adoren. Pero el problema se apartó y entregó a que rindiesen culto. ¿Qué? Sí los deja, ¿sí? Por eso dice Dios y dice Cristo que cuando vengan muchos le dirán, Señor, Señor, y en aquel entonces les dirán, no los conozco, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque mi Padre les permitió, por necios y por bajarse de la cruz, rendir culto a todos esos dioses que no les permitieron estar a los pies de Cristo y estar en la cruz de Cristo todos los días. Entonces, ahí está, esas congregaciones, Dios lo permite. A que rindes culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, porque así, acuérdense que profeta viene de profecía y está hablando de estos tiempos. Dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Y ya le digo, otra vez, nuevamente, claro que Esteban está hablando, recuerde que está dando un discurso, ahí. Ahora, yo igualmente, a mí se me imagina el día del juicio, cuando nos pida cuentas Dios por medio de Cristo, que va a ser el juez, a todos aquellos cristianos que amaron más el mundo y que no tomaron su cruz y que dijeron que eso era locura, ¿ok? Les va a decir así, a ver, fulanito y fulanito, vengan para acá, tú que te dices cristiano, acuérdense que el 40 es todo el tiempo que estemos aquí en el planeta Tierra. A ver, ¿cuántas víctimas me ofreciste en sacrificio como Abel? Dime cuántos talentos de oro me das. ¿A quién convertiste? ¿Con quién fuiste con mi Espíritu Santo a evangelizar y luego lo trajiste y lo sentaste a la mesa y diste tu vida todos los días para ofrecérmelo después de 3 o 4 años como un sacrificio vivo, santo y agradable a mí para la obra? ¿Cuántas? 10 talentos te di, ¿cuántos talentos me das? 5 talentos te di, ¿cuántos talentos me das? 1 talento, pues sí, no te di más ni te multipliqué, porque vi que tu corazón era necio, porque vi que tu corazón estaba en Egipto y vi que guardaste mi talento por los ídolos, porque te gustó el becerro de oro, ¿verdad? Así que échenlo fuera y ahí será. Ahí está, bendito hermano, recuerde que desde el principio, desde Génesis, la bendita palabra nos enseña que Abel ofreció un sacrificio que fue agradable a los ojos de Dios y Caín ofreció otro sacrificio que no eran víctimas, que no eran ovejas, que no era lo que Dios quiere, que nos multipliquemos. Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tu casa, Dios quiere que vayas por obreros y que pongas las cosas en provecho común, pero primeramente que vayas al mundo,
que vayas a traerle víctimas, que vayas a traerle sacrificios por medio del bautizo y que luego te sientes. Y eso representa la cruz, eso representa una entrega total, eso representa haber tenido una vocación, haber tenido una escuela, y para poder tener esta palabra necesité haber sacrificado todo como discípulo, necesité haberme abstenido y haber salido de Egipto para que Dios me pudiera dar este fruto de ofrecerle sacrificios. Entonces, el número 40 o los 40 años son el tiempo que Dios nos permita a usted y a mí y a todos los cristianos que piensan que son cristianos o que son cristianos verdaderamente, ¿sí? Perdón, no tenía esto, ojalá se escuche porque no tenía esto. Y que estuvieron vagando y que no le ofrecieron sacrificios a Dios. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra de Dios, ¿verdad? ¿Acaso me ofreciste víctimas? Ya le dije qué significa. ¿Acaso me ofreciste sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Entonces recuerde que nosotros aquí somos extranjeros, somos peregrinos, somos gente de paso, somos advenedizos. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, una cosa, algo muy importante, que mientras esté en el cuerpo humano, tengo que darle talentos, tengo que dar un fruto. Tengo como primogénito, sea el ministerio que tenga, no importa, sea en la congregación que esté santa, trabajar para ofrecerle víctimas. Y una víctima es ir con el evangelio, ir a que quiera morir, a que quiera tomar su cruz, a que quiera apartarse del mundo y a consagrar su vida a Dios. Eso es. Dice en el 43, antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Rafán, figuras que os hicisteis para adornarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Ahora, otra vez, antes pues llevaste el tabernáculo de Moloc. ¡Chin! Meditemos. Claro que Esteban está diciendo todo esto porque también Dios nos puso como ejemplo el primer pueblo que no creyó en Cristo, que no tomó la cruz y el fruto con lo que se quedó. Y Esteban está señalándoles el pecado, está señalándoles todo lo que hacían ellos, porque así lo estaban practicando. ¿Qué es llevar el tabernáculo de Moloc? Recordemos que la palabra tabernáculo significa tienda de campaña, que representa mi cuerpo. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a Egipto, mandó a hacer un tabernáculo conforme al modelo que se le enseñó a Moisés para que se hiciera en el desierto, para que habitara Dios por medio de una caja de acacia en el lugar santísimo, para que habitara. De igual manera, esta tienda de campaña que yo tengo, este tabernáculo, puede ser habitación para Dios o puede ser habitación para las tinieblas. Es por eso que Dios nos ha dado libre albedrío. Es por eso que nos ha dejado una palabra y bienaventurado el que cree y tiene fe y el que tiene temor. Entonces, bien, o bien yo decido creer a Dios y ser tabernáculo del Espíritu Santo y casa del Espíritu Santo, o bien ser tabernáculo de los demonios y de Satanás. Ahora, Moloc era un dios en aquel entonces con un mecanismo que habían hecho con manos. Recuerde, como una parábola, todo lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir, eso no se le olvide. Entonces, Dios en su momento permitió que se hiciera y con un mecanismo le era una imagen grande, abría la boca con un mecanismo, con engranes, yo creo, eso sí no lo sé, ¿verdad? Y le prendían fuego y las víctimas que le daban eran niños.
eran las víctimas que le daban. De igual manera hoy, un niño es un recién nacido espiritualmente, primero hablando espiritualmente, es un niño que va naciendo, es llamado por Cristo Jesús, y que estas iglesias que tienen el becerro de oro ofrecen a Satanás, porque el fuego de Moloch, el fuego que era literalmente un fuego físico, representa hoy el fuego del dragón que consume el espíritu, consume las cosas de Cristo y me aviva en la carne. Entonces, de igual manera, ese fuego en muchas iglesias han echado y han arrebatado a niños espirituales que verdaderamente habían huido de la corrupción por el verdadero evangelio, pero que fueron engañados, y en esas congregaciones echan a esos niños al fuego, a Moloch, que hoy es el mundo, que son los ídolos. Y de igual manera también los padres a los hijos, los padres que se piensan que son cristianos y tienen hijos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, menores a 18, que todavía no tengan la voluntad propia para bautizarse y entregarse a Dios, y están bajo la tutela todavía, porque los padres tenemos mandamiento sobre los hijos bíblicamente. En el Nuevo Testamento tenemos mandamiento sobre los hijos, de cómo los debemos instruir y qué les debemos de enseñar. Pues de igual manera, ¿verdad? Hoy muchos padres cristianos echan a sus hijos a Moloch, que es el mundo, que es la sabiduría del mundo, que es hacer amistad con el mundo, pero eso sí, están ajenos de la bendita palabra y de las enseñanzas de Dios. Por eso dice, antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloch, ya le dije las dos enseñanzas, tanto espiritualmente como también los padres que tienen hijos, y también llevaste la estrella de vuestro dios Rafán, que ya le dije lo que es el ejército de las estrellas. Rafán era una estrella principal en que se le hacían sacrificios. Y recuerde, todo ídolo, todo trabajo, toda mesa de Satanás que en una iglesia le enseñen a no adorar a Cristo, a no darle la vida a Cristo, a no tomar la cruz, a no servirle todos los días, las 24 horas, tienen ahí ídolos. Cualquier cosa que enseñen, sea deporte, sean vacaciones, sea prosperidad, sea trabajo, cualquiera. Entonces, ahí está el tabernáculo de Moloch, y ahí está la estrella de Rafán. Ahí está el becerro de oro. Y ahí están los dioses que el pueblo obligó al sumo sacerdocio para tener fama y para tener aplausos. Dice, antes bien, dice, figuras que os hiciste para adorar, os transportaste para más allá de Babilonia. Os transportaré más allá de Babilonia. Figuras que te hiciste con las manos. De igual manera, el trabajo del mundo, un carro, una casa, ¿con qué lo hago? Con el trabajo de mis manos. Yo recuerdo a mi padre antes de ser cristiano que decía, con el sudor de mi frente y con el trabajo hice esta casa. A mí me costó trabajo tener lo que tenemos. Claro, fue por la obra de sus manos, ¿va? Porque bíblicamente las manos representan una obra, sea para el diablo o sea para Dios. La mesa de Satanás me da todas las cosas que el hombre desea aquí en el planeta Tierra. La obra de Dios, no, me da otras cosas que son espirituales. Ahora, los transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Qué está diciendo Dios? Ok, Babilonia o Egipto representa el mundo. Ahora, yo fui libertado, fui trasladado de las tinieblas, que es Babilonia, que es Egipto, a la luz admirable. Fui trasladado de un reino a otro reino. Bien, pero si yo no adoro a Dios y soy obediente, me va a decir, ok, ¿extrañas ese reino? Como dice en San Juan 3, y los hombres no vinieron a la luz porque sus obras eran malas y llamaron malas tinieblas, y no venían a la luz para que no fueran reprendidas sus malas obras. Entonces, ok, aquí
como me decía alguna ocasión algún amigo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo respeto tus creencias, tú respetas las mías, así, ok, está bien, yo ya te di el evangelio, la palabra de Dios dice así, en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, que en Él cree. Y Cristo es el que nos enseña la cruz. Cristo es el que nos enseña la muerte y la separación. ¿Qué pasa para el que no cree y voluntariamente quiere estar con sus ídolos? Adelante, Dios dice adelante. A nadie se lo obliga, pero va a haber un juicio. Ahí va a haber una lamentación tardía. Ahí no va a haber ningún incrédulo, ni en el lago de fuego va a haber ningún incrédulo, porque se van a dar cuenta que todo era veraz. Pero mientras estén aquí, que este pacto es por fe, muchos no creen. Ahora, figuras que hiciste para adorar, os transportaré más allá de Babilonia. Y Dios los holla, Dios los regresa al mundo, Dios permite que regresen al mundo. Dice en el 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Ahora, aquí ya está diciendo, tuvieron nuestros padres el tabernáculo no de Moloc. Tuvieron la bendición de Dios de tener el tabernáculo, que es la casa de Dios, aquí en el planeta Tierra, aquí abajo. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, porque este tabernáculo precisamente ahí les daba testimonio Dios, de ahí les hablaba. Y como una sombra se lo digo, de lo que iba a venir, porque Cristo Jesús en este nuevo pacto vino a quitar lo primero, vino a quitar lo que era una sombra y vino a ser hoy un tabernáculo, vino a ser una iglesia, vino a ser una casa de Dios, no hecha por manos humanas, sino con la sangre, por la fe y la presencia de Dios, que hoy es una iglesia sana, donde debe de estar el testimonio de Dios. El testimonio de Dios. Porque así dijo Cristo. Y cuando venga el Espíritu, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio de estas cosas. Así que como una sombra, este pueblo tenía el testimonio, tenía el tabernáculo en el desierto, que ya le dije yo la vez pasada lo que significa desierto, todos los simbolismos con que Dios nos habla a los que no pecamos para adorarlo, para estar hincados y darle gracias, porque el desierto representaba de donde me sacó Dios. No tenía yo vida, no tenía yo agua, no tenía nada en mi vida, estaba vacío. Únicamente estaba el sol, que era Satanás, que me asolaba, y no había lluvia, no había rocío, no había sombra, no había nada. Ahora, aquí claro que sigo en el desierto, pero no soy del desierto. Como dijo Cristo Jesús en esa oración tan maravillosa que hizo. Padre, yo te pido y te ruego que no los saques del mundo. No te pido que los saques del desierto. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Ahora, yo en este desierto, sí, encontré agua, encontré fruto, encontré árbol, siempre y cuando esté en la cruz de Cristo Jesús. Porque también este pueblo tuvo el tabernáculo del testimonio todo el tiempo en el desierto. O sea que no había pretexto y que no hay pretexto. Proféticamente no hay pretexto. Dice, cuando había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Entonces, sabemos a los que hemos leído la Biblia que el mandamiento que Dios le dio a Moisés, que hiciera este tabernáculo para que Dios estuviera en todo momento amparándolos y dándoles testimonio del camino y no desamparándolos, también de igual manera hoy Dios ordenó a Cristo Jesús hacer un tabernáculo, no de manos, sino como el que está allá arriba, que hoy es el altar, que hoy es la iglesia. Y tenemos el testimonio, porque la iglesia
tiene el Espíritu Santo y tiene el testimonio. Y nadie va a tener pretexto cuando venga Cristo Jesús a juzgarnos. Porque aquí Esteban está hablando del primer pueblo, de los que no se arrepintieron y no creyeron en Cristo Jesús. Dice, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Bien, voy a explicar, bendito hermano y bendita hermana, también esto, la enseñanza que tiene, la profundidad que tiene, pero recordando y no saliéndonos de la enseñanza del libro de los Hechos, del testimonio que está dando Esteban, más bien el Espíritu Santo, del conocimiento que tenía de la bendita palabra hasta llegar a Cristo, pero señalándole siempre el pecado, el pecado, el pecado y el pecado, y que ellos también lo tenían. Ahora, ese tabernáculo, una vez que caminaron 40 años en el desierto, por haberse hecho el becerro de oro y por haberlos entregado Dios a Moloch y a Rapán y a los dioses de sus manos y los transportó más allá de Babilonia, ellos no entraron a la tierra de Canaán. Todos los que salieron de Egipto, que fueron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, no entraron ninguno de esa descendencia más que 2. De los que salieron de Egipto, que fue Josué y fue Caleb, ni siquiera Aarón y Moisés entraron. Ahora bien, todos murieron, menos Moisés y Aarón, pero en este aspecto. Menos Moisés y Aarón, o sea, sí murieron, pero menos ellos fueron devorados por aves de rapiña. Sus cuerpos. Todos los demás cadáveres fueron devorados, así lo dice la Biblia, por aves de rapiña, todo como una sombra de león, con parábolas, con ejemplos terrenales, sabiendo también que hoy todos los que han adorado esos ídolos están muertos, están sin Dios, están en el cuerpo, están podridos, y el alimento de esos cadáveres son los demonios. Porque el alimento de Satanás es lo que le dijo Dios en un principio: ahora te arrastrarás sobre tu pecho y tu alimento será polvo, que son precisamente los que no quieren ser espirituales, los que no quieren estar en la cruz y los que se aferran a Egipto y a los dioses. Ese es el alimento de las aves carroñeras, porque Satanás se alimenta de tu carne y te lleva a la obra del mundo. Bien, ahora, pasaron con el tabernáculo, Josué, Caleb, pasaron con el tabernáculo y Dios les prometió una herencia. Te voy a decir, fíjense bien, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué en el tabernáculo y al tomar posesión de la tierra de los gentiles, al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Gentiles, bíblicamente siempre se refiere Dios a los que no tienen la marca de la circuncisión o del pacto. En el primer pacto, en el prepucio. En este segundo pacto, en el corazón por fe. Entonces, gentil se llama todo el que no es pueblo de Dios. Y Canaán, simbólicamente, bendito hermano y bendita hermana, representa el mundo. Representa el mundo porque en Canaán habían puras tribus feroces, que tenían puros dioses ajenos al Dios de la tierra. ¿Y por qué representa Canaán el mundo? Porque la promesa que Dios les dijo que les iba a dar de herencia una tierra donde mana leche y miel, es lo mismo que Cristo Jesús les dijo a sus primeros discípulos: la herencia que yo les dejo es una tierra salvaje, es el mundo que está sin ley. Vayan a ganar territorio para mí, vayan a ganar el mundo, vayan a que México, España, Colombia, Estados Unidos, China sea para mí y sea el pueblo de Dios. Y saquen los ídolos y maten a todos los que por medio del bautizo porque así dijo: maten a todos y destruyan los ídolos. Simbólicamente, hoy en el bautizo matamos
a todos y automáticamente dejan los que creen, y los que se les ha presentado el verdadero evangelio, automáticamente salen de los ídolos para entregarse a Dios y para ser el pueblo de Dios. Así también como una sombra, dijo Cristo Jesús, multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, fíjese bien, los arrojó, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron el tabernáculo con José a esta tierra al tomar posesión de la tierra de los gentiles, porque tomaron posesión, así como también los primeros discípulos tomaron posesión y hoy el evangelio llegó a todo el planeta Tierra, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. A todos esos que habitaban en la tierra de Canaán para que posesionaran. De igual manera, en el bautizo, ¿a quién arrojó Dios? A Satanás y a los demonios que controlaban al ser humano, al que tuvo el imperio de la muerte por muchos años. Y por medio del evangelio los arrojó para que México, Estados Unidos, China fueran de Dios. En su momento fueron de Dios. En su momento el mundo entero estaba evangelizado. Claro que estamos en la apostasía. Recuerde eso. Los arrojó hasta los días de David, hasta los días de David. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Esteban? Está dando un discurso de toda la bendita palabra para enseñarles el pecado, pero hoy tiene simbolismo también, porque también todos aquellos que gustaron del don, que fueron llamados, que tenían a Dios y cambiaron, y se dieron cuenta del poder de Dios, de cómo arrojó Satanás, de cómo se convertían, de cómo en el evangelio podíamos ir a ganar colonias, ciudades para Dios mediante su poder y destruir a Satanás con su sabiduría y convencer mediante el Espíritu Santo y ganar para Dios. Y después que vimos el poder, que tuvimos el tabernáculo del testimonio, muchos pecaron. Es lo que vamos a ver. Es lo que Esteban está diciendo todo el tiempo, que este pueblo fue pecador. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido el tiempo, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite y si quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 19. Que la presencia de Dios esté con usted. Le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.